Bueno, Dios le bendiga a todas las personas que están allí. Gracias. Estamos en la clase de discipulado. Vamos a terminar hoy la serie de Jesús. Hemos hablado de muchas cosas de Jesús. Hemos hablado acerca de su nacimiento, de él como hombre, del sacrificio en la cruz del Calvario. Hablamos de la resurrección y hemos hablado varios temas de Jesús. Hemos hablado cuando estuvimos hablando de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Hablamos acerca de Jesús como parte de Dios. Dios es uno y Jesús es parte de esa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Jesús es también Dios, se puede decir, porque hay gente que tienen algunas limitantes de llamar al Espíritu Santo Dios o a Jesús Dios, y se siente muy cómodo diciendo el Padre es Dios. Sí, correcto. Cuando hay, y hablamos, y vamos a hablar de falsas doctrinas, pero no lo vamos a tocar todavía. Todavía eso es un poquito más adelante. Vamos a hablar de falsas doctrinas. Y hablamos acerca de algunas doctrinas que dicen que el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo es una sola persona. No son tres diferentes personas, sino son funciones. Y hablamos de algunas doctrinas también que se mofan de decir, bueno, que los cristianos tienen un Dios de tres cabezas y todas estas cosas, pero cada uno dará cuenta de las cosas que dice. Por lo demás, nosotros vamos a estar hoy terminando el tema de Jesús, porque después del tema de Jesús vamos a tocar Espíritu Santo y después de Espíritu Santo vamos a tocar lo que es la doctrina del pecado del hombre. Vamos a hablar también de la venida de Cristo, segunda venida de Cristo. Vamos a hablar del rapto, vamos a hablar de todas estas cosas que están y que todo cristiano debe conocer para que sea fortalecido en su conocimiento y en su desarrollo como cristiano, para que pueda defender su fe, no para que vaya a contender, sino para que sepa en quién ha creído. ¿Por qué se lo digo? Porque hay personas que no tienen un fundamento correcto. Eh, Recientemente yo estoy trabajando con un caso bien extraño, donde una persona conociendo la palabra del Señor y conociendo y teniendo pasión por el Espíritu Santo y todas estas cosas, ahora se me ha declarado que es una persona que va a una doctrina que es contraria a estas cosas como nosotros lo hemos planteado en el Evangelio, y se va a esta área y ya yo lo presentía en el sentido de que yo muchas veces hablé con esa persona y de decir, mira, tú tienes un problema. El asunto es que tú no aceptas que a los pastores, tú los desechas muy rápido, tú desechas las iglesias, tú tienes problemas con la iglesia cristiana y tienes que tener cuidado porque no es como tú dices, sino es como la Biblia dice. Y entonces ahora ha resultado de que se va una doctrina bien extraña y el esposo está bien preocupado por esto. Habló conmigo y me dijo, mira, César, está pasando esto con mi señora. Y no tocamos mucho el tema, pero tenemos que hablar porque en este caso, hoy estuve hablando con esa persona otra vez y no, el pensamiento cristiano como tal lo ha cambiado, lo ha modificado mucho y ya está en peligro esa persona por su fe. Acuérdense que nosotros somos salvos por Jesucristo, por la gracia de Jesús, pero tenemos que saber quién es una persona que ha aceptado a Cristo, y los frutos los da su conocimiento del Señor. Y en parte de los frutos te vas a mostrar, te va a llevar a el conocimiento de la palabra, porque parte de uno de los frutos es el conocimiento de la doctrina, de la palabra, de lo que Dios va a hacer. Pero si tú ignoras estas cosas, puedes ignorar mucho dentro del reino y eres presa fácil para que otras doctrinas te atrapen. Y la Biblia habla y es muy clara de que hay personas que apostataron de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Es negar la fe que ellos tuvieron, y apostatar de la fe es salir de lo que fue establecido por los apóstoles y, para entrar a otro tipo de doctrinas que van contra
el conocimiento de Cristo, lo cual la Biblia habla que esas doctrinas son doctrinas de demonios. Cuando nosotros vemos esto, no es que van a hablar de demonios, de esto, no, no. Doctrina de demonios son todas aquellas doctrinas que niegan la eficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y esas son doctrinas de demonios, los cuales que si nosotros los mencionan como tal, entonces nos da una clara idea de qué pasa cuando una mente queda cauterizada por una doctrina falsa. Y hay un conocimiento que los puede separar de ese amor a Cristo. Entonces, hoy vamos a tocar en la última parte de Jesús y voy a hablar un poco de la comisión de la iglesia, pero no como hemos estado escuchándola siempre. Vamos a escucharla de una manera distinta, más distinta según la perspectiva que tenemos. Hasta ahora usted ha escuchado de la iglesia, cuando lo ve de la perspectiva de la iglesia, de Jesús y la comisión de la iglesia, lo ven de una manera de que si tú no ganas alma, puedes incluso perderte. Y vamos a hablar de estas cosas. Y qué es lo que dice la Biblia. Y lo vamos a discernir. Vamos a orar y vamos a dedicar este tiempo al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe y de ahí en adelante entonces comenzamos la clase. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te bendigo en esta tarde por tu amor y misericordia y bendigo, Señor, a cada uno de los que están conmigo. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, Señor, hacia toda verdad y que todo lo que digamos, Señor, sea solamente para honrarte a ti, para darte gloria, para dar a conocer el reino, para dar a conocer a Cristo, lo que hizo por nosotros y nuestra tarea, Señor, como cristianos, de qué tenemos que hacer como hijos tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero comenzar. Yo tenía un orden, pero voy a comenzarlo al revés. Voy a dejarme guiar un poquito por el Espíritu Santo y voy a empezarlo al revés. Quiero que vayamos al capítulo 21 del libro de Juan y voy a leer varios versículos. Voy a leer ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Vamos a estar leyendo allí en el libro de Juan, capítulo 21. ¿Por qué tengo que leerte esto primero? Y vamos a volver prácticamente al principio, cuando nosotros comenzamos las clases de discipulado. Llevamos 18 clases y vamos a volver un poquito al principio, al inicio, para entender por qué de aquí la doctrina de Cristo, de en adelante, cómo nos va a bendecir y cómo nos va a guiar a lo que tenemos que hacer como iglesia. Capítulo 21 de Juan dice lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no les sabían que era Jesús. Y les dijo Jesús, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha y hallaréis, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero pues distaban de tierra como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Sigo. Cuando comió, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a conocer con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Bueno, quiero que comencemos y hablemos un poco del tema de Jesús. Cuando nosotros somos confrontados en las iglesias, en la iglesia del Señor, para ganar almas, nosotros hemos escuchado varios mensajes que nos hacen a nosotros sentirnos prácticamente culpables por no haber ganado tantas almas para Cristo. Y el que gana más almas pareciera que ese es el que alegra el corazón de Dios, y el que gana menos es el que desagrada al Señor. Pero cuando nosotros vemos acá, nosotros vemos una historia donde Jesús había muerto, lo habían asesinado en esa cruz del Calvario, pero había resucitado. Los discípulos ya sabían que Jesús que había resucitado y estaban alegres. La palabra de Dios nos dice que esta era la tercera vez que le veían al Señor, que se le había parecido a los discípulos. Entonces ya los discípulos tenían el conocimiento que Jesús había resucitado. Pero los discípulos volvieron a hacer la misma tarea que ellos hacían antes. Pareciera que había cierto grado de desconocimiento de las cosas que iban a suceder después de la resurrección del Señor. Y es que, claro, el Señor Jesús habló acerca de su muerte y habló de ello, pero no fue revelado a todos lo que iba a acontecer. Ellos tenían cierto conocimiento, conocían lo que decía el profeta de lo que iban a pasar, pero ellos no tenían la completa revelación de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Y Cristo es llevado a la cruz del Calvario. Cuando lo atrapan, vemos la reacción de sus discípulos. Y dice la palabra del Señor que sus discípulos salieron corriendo, huyeron, se escaparon, pero uno de ellos, Pedro, fue de los que fue a ver lo que pasaba con Jesús. Y Jesús, estando siendo castigado, a él lo reconocieron. No como por lo que él vestía, porque algunos dicen, no, bueno, ellos se vestían elegantes porque el ministerio de Jesús era rico. No, no por eso, sino que ellos reconocieron que era discípulo de Jesús por cómo él hablaba. Decían, este hombre es uno de esos discípulos de Jesús. Y él lo negó para que se cumpliera también la misma palabra que le había dado Jesús a Pedro: me vas a negar 3 veces. Lo negó en 3 oportunidades, haciendo que esto entristeciera mucho el corazón de Pedro. El asunto es,
de que los discípulos se encontraban con un cierto grado de desconcierto. Ellos no sabían qué iba a pasar después. ¿Qué va a pasar ahora? Que Jesús se nos ha aparecido 2 veces, pero todavía Jesús no nos ha dicho lo que va a pasar. ¿Por qué Jesús no está con nosotros? ¿Por qué no seguimos haciendo lo mismo de ir a bautizar en el río? ¿Por qué no vamos y hacemos para sanar a los enfermos? ¿Dónde está Jesús? Pero Jesús le había dicho, mira, váyanse a Galilea, porque allí me voy a encontrar con ustedes. Voy a tener un retiro espiritual con ustedes y les voy a dar un seminario violento para que ustedes estén preparados para el reino. Pero bueno, él le dijo, váyanse para allá, espérenme allá. Y Jesús se les aparece en una condición cuando ellos menos lo esperaban. Los discípulos a lo mejor no hallaban qué hacer, era de noche. Y a Pedro se le ocurrió volver a hacer lo mismo que él hacía antes de ser llamado. Y entonces él va y le dice, voy a pescar. No invitó a nadie, pero al decir voy a pescar, todos aquellos que estaban junto a él y aún los que no sabían pescar dijeron, bueno, vamos contigo. A lo mejor aprendemos algo aquí a pescar con Pedro, porque dicen que Pedro era violento para la pesca, era bueno. Es el único de nosotros que ha caminado sobre el agua. Entonces Pedro tiene un conocimiento que nosotros no tenemos. Él es un buen pescador y lo vimos caminar sobre el agua con Jesús. Ahora, Pedro va y se animan todos los discípulos. Era de noche porque parece ser que específicamente en esa parte, para agarrar buenos peces tiene que ser de noche, no de día. De día como que se meten, como ahí es caliente, a lo mejor no les gusta el agua caliente a los peces y se van un poquito más profundo y no pueden capturar. Bueno, no sé, no soy pescador. Lo que sí sé, una vez me tocó, estaba yo en una playa en Venezuela. Estaba en Margarita, dos cosas que me pasaron. Una playa en Venezuela que estaba y dijeron vamos a pescar, pero era como una desembocadura de un río hacia el mar, ahí en Margarita, o era como que el agua se metía del mar y salía, pero ahí se llenaba ¿cómo se llama?, de camarones. Y entonces yo ahí me puse a pescar, pero había que meterse en el agua oscura y caminar en el agua oscura para poder meterse ahí, y no había muchas luces. No teníamos los celulares, ¿cómo se llama?, que ahora le prendemos la linterna y la vemos. No teníamos eso. Y es un poco complicado para aquel que no sabe. Para aquel que no sabe cómo pescar, es complicado el asunto, da un poco de pánico. No son tan valientes así como el pastor David, que se mete donde está la boca del lobo, por ahí se mete el hombre a predicar. Ahí no, el pastor César no era tan valiente así. Entonces, meterse en el agua era complicado. En otra oportunidad, me tocó meterme en el agua porque se me ocurrió la loca idea de decirle a un pescador, que estábamos en la casa de un pescador, hey, yo quiero ir contigo a pescar. Me dice el hombre, ¿seguro? Sí, seguro. Bueno, empezó en la madrugada tempranito, antes de que cante el gallo, ya ellos están montándose en las barcas para poder ir a pescar temprano. No hay luz, no hay nada. No te puedes guiar de la orilla, lo único que ves son las luces a la distancia para saber dónde te vas a poner. Pero el asunto era de que teníamos que ir hacia la barca, y la barca, porque estaba en la playa, no la ponían en la orilla, y para que no golpeara contra la casa, la barca está lejos. Y había que ir nadando, sujetándose de la cuerda para irse guiando hasta llegar a la barca, porque la barca no tiene una luz, no tiene nada. Entonces, el que no sabe de pesca o el que no sabe de mar, para estas cosas son muy inciertas. Bueno, sucedió con los discípulos. Los discípulos salieron a pescar y toda la noche no pescaron nada. Imagínate la gran desilusión que traían los hombres. Pero Pedro diciendo, como que perdí ¿cómo se llama? El asunto de pescar por estar siguiendo a Jesús, como que perdí el hilo de cómo pescar y no tuve suerte en esta noche para pescar. Y en la mañana temprano se encontraron con un personaje que le gritaba desde la orilla, ¡tírenla a la derecha!
tírenlo a la derecha, porque estaban a 200 codos de ahí, estaba un poquito retirado, y si están en el mar, tiene que haber gritado Jesús más o menos para que le escucharan. Le hacía señas para que la lanzaran al lado que él quería, tírenla a la derecha, y le estaba gritando desde la orilla. Las personas que están allá, si son pescadores, ellos no hubieran tirado la red, pero algo los movió a ellos para tirar una red. Pedro no lo hubiera tirado. Pedro no lo hubiera hecho. Si se recuerdan, si algo no mueve a Pedro para hacer algo, no lo hubiera hecho. Pero Pedro actuó igual como cuando Jesús lo llamó. Cuando venía desilusionado por no haber pescado nada, por no haber podido hacer para el día de su trabajo. Jesús le dijo, boga mar afuera, boga mar adentro, que vamos a pescar. Pero Señor, no hemos pescado en toda la noche y usted me vas a decir a mí para ir a pescar, tú no sabes, tú eres carpintero. No, vamos, boga mar adentro. Y vamos. Y algo le reveló a Pedro para obedecer a Jesús. Y fueron y pescaron y agarraron y llenaron las barcas porque recibió esa revelación. Cuando los discípulos tiran la red, la tiran a la mano derecha y quieren sacar la red, no la pueden sacar. Y uno de sus discípulos, Juan, el amado, viene y le dice a Pedro, mira Pedro, ese hombre es Jesús. Y Pedro se recordó de ese momento. Pedro se recordó del día que Dios le llama a través de Jesús y le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Pedro se recordó del milagro de la pesca milagrosa. Se recordó Pedro de ese momento. Y Dios lo llevó otra vez. Jesús lo llevó al inicio. Hay veces tenemos que reiniciarnos en el evangelio varias veces. Varias veces en el evangelio tenemos que digamos que hacer una reingeniería de nosotros mismos y volver a la senda antigua, donde Dios nos llamó, donde Dios nos fue a buscar. Y ver que hasta donde nosotros hemos llegado y lo que hemos hecho, no ha sido porque realmente nosotros hemos podido hacer lo que hasta ahora Dios ha hecho con nosotros, sino que Dios lo ha hecho por nosotros, en nosotros, y ha hecho su voluntad en nosotros. Con esta cosa de enseñar en la mañana y este asunto de la mañana de la palabra stronger, ustedes saben que yo estoy cambiando de ministerio, no estoy cambiando de doctrina, no. Yo no estoy cambiando de ministerio, estoy en una transición ahorita. Y en esa transición, yo tengo que pasar de un ministerio que le habla solamente a gente de habla española, de habla hispana, de español, a personas que hablan en inglés. Y me siento que estoy años luz de lo que soy en español, en inglés, porque estoy como un bebé para las palabras. Y entonces he tomado como asuntos de leer la palabra en inglés, escucharla en inglés, acordarme y memorizarme versículos en inglés. Y ha sido el proceso. Y en ese proceso estoy metiendo a la gente de mi oficina que vayan conmigo en ese proceso. Todos hablan en inglés, el único que no habla mucho inglés soy yo, pero saben que soy buena persona por lo menos. Y estoy ahí con ellos y trabajo. Y lo que he agarrado es poner en las pantallas, pongo versículos bíblicos en inglés. Y todos ellos ahora se reúnen alrededor de las pantallas, se reúnen a analizar los versículos que yo lo pongo y se ponen a hablar de los versículos. Hay gente cristiana, hay gente que no lo son. Y entonces empiezan a hablar de esos versículos, el por qué. Y me di cuenta de algo, que hay veces, como está escrita la palabra en otros idiomas,
Hay algunas diferencias, pero no son diferencias diferencias sustanciales que permitan perderse en el evangelio, pero hay cosas que estuvimos analizando en estos días con una palabra que está en el Salmo 143, verso 10. El 143, verso 10. Y el Salmo 43, verso 10, habla acerca de que el salmista dice, haz tu voluntad en mí. Y le dice que haga su voluntad en él, pero también le dice lo siguiente, y esta es la parte donde quiero llegar, y dice que tu buen espíritu, o que tu buen espíritu me guíe a sendas o en caminos de rectitud, le dice. En inglés lo menciona y dice, y habla y cambia lo siguiente, y dice, tú tienes buen espíritu, le dice algo así, tú tienes buen espíritu, pero después dice, enséñame a andar no le dice, sí, enséñame a andar en caminos de rectitud. Hay una gran diferencia por un punto, y el punto que es en tu buen espíritu, y dice tu espíritu bueno, lo dice en inglés, y pone un punto, hace una gran diferencia, porque realmente Dios hace su obra en nosotros, y nosotros muchas veces somos usados por el Señor y nosotros decimos, bueno, es por mí. No, no es por mí, es por lo que Dios hace a través de mí. Una de las cosas que yo enseño en la mañana y me han escuchado en la oración es que si nosotros estamos en la oración es porque su Espíritu nos ha atraído para que nosotros oremos. Porque sí, también nosotros sentimos cansancio por levantarnos en la mañana y trabajamos durante el día y nos cansamos y nos da sueño en la oficina porque nos levantamos temprano para hacer las cosas y sabemos que nos cansamos como los demás, pero hemos encontrado que la oración de la mañana se ha convertido en uno de los más grandes soportes en nuestra fe en estos tiempos, en estos días. Lo que el enemigo quiso hacer para destruir a la iglesia, separándolo de los santuarios, hoy en día mucha gente está orando en sus casas con mayor fervor, con mayor dedicación, y que ahora nos damos cuenta que no es por los templos, sino es por su espíritu. No es por los edificios o por la majestuosidad del edificio, sino es por el poder de su Santo Espíritu que nosotros podemos tener comunión con Él. Ahora, hablando de esto, Pedro se da cuenta, Pedro se da cuenta que es el Señor, y Pedro no se pudo aguantar y le dio hasta pena cómo él estaba vestido. Y él se tira al agua porque se sintió como desnudo. Se tiró al agua, pero lo que hizo Pedro fue algo más sorprendente, lo que demuestra el amor de Pedro hacia el Señor. Pegó una nadada que dejó a los discípulos varados allí, intentando subir el ancla, meter los peces en la barca, pero ese hombre se tiró los 100 metros libres más rápidos del mundo, se los tiró a nado limpio y en el mar fue rapidísimo para llegar a la orilla y poder estar con su maestro. ¿Cuánto deseo nosotros tenemos? Acuérdense que estamos en clase de discipulado y el discipulado no es solamente conocimiento, sino es confrontarte con tu deseo por el Señor. ¿Cuánto deseas al Señor? ¿Cuánto deseas esa relación con Cristo? ¿Cómo estás cuidando la relación con el Señor? ¿Te has dejado de hacer lo que el Señor te mandó a hacer y te has ocupado en otras cosas que no te ha mandado a hacer el Señor y que te han mantenido tan ocupado que has dejado de hacer la obra del Señor? Esas son las preguntas que nos debemos hacer constantemente y mirar hacia atrás, mirar la senda antigua y volver a los caminos del Señor. Porque la iglesia ha perdido el rumbo. No critico a la iglesia, soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. No critico porque si criticara a la iglesia me estoy criticando a mí mismo. Yo hablo de la iglesia
nosotros como hermanos hemos perdido el rumbo. Nos hemos enfocado más en los edificios que llevar a Cristo a las casas. Hemos sacado a Cristo, al Señor de las casas, para meterlo nuevamente a los templos como lo hizo Israel en su tiempo. Nosotros tenemos que volver a meter a Cristo en el corazón de la gente. Nosotros tenemos que volver a sacar a la presencia de Dios de los santuarios para volverlo a llevar a las casas de las personas. Porque hoy en día la gente no busca al Señor en sus casas, sino se van un domingo, un día a la iglesia y quieren matar la culpabilidad que ellos traen por ir una vez a la iglesia. La iglesia ha concentrado en edificios a la gente cuando Cristo lo que hizo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hizo romper el velo del templo y destruir el templo en parte para que la gente dejase de buscar solamente a Dios en un edificio para buscarlo en sus casas, en el camino, donde trabajan, donde van a hacer el mercado, donde reposan, donde se van de vacaciones, que lleven al Señor con él. Eso es lo que ha buscado el Señor con esto desde su muerte, de que la gente pueda recibir a Cristo. Y cuando nosotros vemos por qué la gente en el tiempo de la iglesia primitiva, por qué aceptaron tanto al Señor, era porque los discípulos fueron hacia la gente, porque eran perseguidos, eran buscados, pero fueron a buscar a la gente. No fueron a traer a la gente a la iglesia, sino fueron a donde ellos vivían, a donde ellos trabajaban, a donde ellos estaban. Lo hicieron igual que Jesús lo hizo con sus discípulos. Lo fue a buscar a donde ellos estaban. Los discípulos no vinieron solos a Jesús. Jesús los fue a buscar. Y Jesús nos enseña en este pasaje que estamos leyendo su amor hacia sus discípulos. Porque hoy en día condenamos a todas las personas, y yo pienso que las personas que menos se van a salvar, según la doctrina de algunos, es la gente de la iglesia. Porque a la gente de la iglesia los condenan, les dicen: si no haces esto te vas a perder, si no haces lo otro te vas a perder, si no vas a hacer esto te vas a perder. Y le han puesto tanta carga como lo hicieron los fariseos en algún momento a la gente, al pueblo del Señor, que ellos no calificaban para la salvación. Pedro no calificaba para la salvación, era un hombre separado de Dios, ocupado en sus cosas, pero Jesús lo fue a buscar ahí donde estaba. Y le dijo: vamos a trabajar, y no lo metió en un templo. Lo llevó por las calles para sanar al que estaba herido, para poder abrirle los ojos a aquel que estaba ciego, para poderle traer pan y alimento a aquellos que no tenían, para liberar al cautivo. Eso fue lo que hizo Cristo. Si Cristo le hubieran dicho: Jesús, vamos a hacer un templo mejor del que hicieron acá los judíos, y vamos a hacer un mejor templo para ti, Jesús le hubiera contestado como el Señor en un momento le contestó a David: mira, David, yo no les he pedido templo a ustedes. Mi presencia ha estado bajo carpa, ha estado con el pueblo, ha estado en medio del pueblo, y ustedes quieren ponerme una casa a mí. ¿Acaso yo podría habitar en una casa? Pero por amor a ellos Él lo hizo. Por amor a ellos Él lo hizo. Permitió que les hicieran una casa. Pero Dios está en todas partes, no está en un templo. Cuando nosotros vemos este amor del Señor al abrir la salvación para todos, y que el evangelio había avanzado tanto, pero no había ningún templo, y dirán: pero Pastor César, la Biblia dice en el libro de los Hechos que había un templo. Sí, porque eran judíos,
porque eran judíos y ellos tenían por ley, ellos estaban por las leyes de ellos tenían que asistir a las sinagogas, ellos tenían que ir para allá. Pero esa no era la iglesia cristiana estaba en las casas, cuando ellos les iban y les predicaban, cuando Pedro iba y le hablaba a un Cornelio, cuando había gente que iban a sus casas a predicarles y darse cuenta de que en muchas partes, en otras partes, de otras lenguas, de otras nacionalidades empezaron a aceptar a Cristo y recibir el Espíritu Santo y ser bautizados. Entonces ellos no pudieron retener más la presencia del Señor en un edificio y les permitieron a ellos dejar que los mismos, los mismos gentiles pudieran adorar al Señor y bendecir al Señor sin necesidad de judaizar como ellos lo tenían por costumbre, por ley y por mandato. Entonces, la iglesia comenzó, pero por asuntos de que el enemigo ha querido trastornar un poco lo que es el evangelio, hemos vuelto a meter a Dios a las iglesias. Y en las iglesias, por asunto de operatividad, se necesita dinero. Y los edificios cuestan, las comodidades cuestan, y se ha desviado la ayuda al prójimo, la ayuda al necesitado, a la viuda, al huérfano, al afligido, al enfermo, se ha desviado para comprar equipos, para comprar luces, para comprar toda clase de distracción para la gente, para entretenerlos, cuando el trabajo realmente está en la calle, cuando el trabajo realmente está fuera de esos edificios. Por eso es que hay tantos pleitos dentro de la iglesia, que este es mío, que este me pertenece, este es de este ministerio, este es del otro. Ninguno es de nadie, todos somos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Ningún ministerio puede compararse con otro o hacer, no, todos somos parte de la iglesia. Y todos deberíamos disfrutar de los mismos bienes, pero no, aquí es el que más gente tenga, es el más bendecido, el que más cobra, el que más hace. Y es un error muy grande. Tenemos que volver a sacar a Dios de las iglesias y llevarlo otra vez a las calles. Bendito aquellos que caminan para llevar la palabra del Señor. Bendito aquellos que se esfuerzan y dan su vida, no bajo un aire acondicionado, sino en la calle para predicar la palabra del Señor. Dios es bueno. Y Jesús se muestra acá a un Jesús diferente que nos muestran en las iglesias. En las iglesias nos sacan el capítulo 25 de Mateo. Y en el capítulo 25 de Mateo hay tres parábolas, no parábolas, hay tres semejanzas del reino que Jesús habla. Y dijo, la primera semejanza del reino de Dios, yo lo asemejo, dice el Señor, a 10 vírgenes que esperan a su marido. Y habla de 10 vírgenes. Y nosotros decimos que 5 vírgenes eran las que oraban, que ayunaban, que evangelizaban y esto, y las otras 5 vírgenes eran las que se pintaban las uñas y se pintaban el cabello en el reino, que no guardaron aceite. Y empezamos nosotros a poner mandamientos de hombres y leyes sobre los hombres para hacerlos sentir culpables para que produzcan dentro del reino. Y usamos estas tres semejanzas para dañarle.
Las vírgenes habla de la preparación espiritual, de la salud, de estar apartados del pecado, de estar alertas. No habla acerca de sacrificios espirituales. No habla nada de eso. Está hablando es de estar alertas porque el Señor viene pronto. De estar preparados a nivel de santidad en lo que nosotros hacemos, en todas las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que estar alertas a eso. Lo otro es el de las monedas, y este es uno de los más golpeadores. Es uno donde más golpean a la gente. Y a lo mejor yo estuve entre ellos y le he pedido perdón al Señor. El asunto de las monedas no trata de ver de cuántas personas tú te ganas para el reino. No tiene nada que ver de cuánto tú te esfuerzas para mantener un ministerio en pie. No. Habla de dones, sí. Habla de talentos. Pero ¿con cuántas personas nosotros hemos impactado con los dones que Dios nos ha dado? ¿A cuántas personas hemos impactado nosotros con la palabra, con nuestros testimonios? ¿Con cuántos nosotros hemos impactado a nivel espiritual para que ellos busquen del Señor? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, si ustedes preguntan, y yo no quiero tomarme, no quiero dar un ejemplo, la otra vez tomé de ejemplo al pastor David, pero ponerlo. Por ejemplo, yo tengo mi don, mi talento, mi ministerio, que es la enseñanza. Y lo estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Enseñando. Que si no lo hago dentro de una iglesia, soy culpable y todo eso. No, yo estoy en una iglesia, pero no lo estoy desarrollando en la iglesia que estoy asistiendo. Sí, no lo estoy haciendo allí. ¿Por qué? Porque hay una barrera grande, es el inglés. Yo no hablo inglés. Bueno, sí hablo, pero no tengo esa fluidez para ministrar en inglés todavía. Entonces, por los momentos estaré, y lo haré también en español, lo haré con mucha gente, de hacer discípulos. Para eso me mandó el Señor, a hacer discípulos. Y lo estamos haciendo. Pero no te sientas a lo mejor culpable porque no te has ganado 20 o 30 al año. Y te dicen y te hablan, mira, porque no te reproduciste y eso, te vas a ir al infierno. Porque no te ganaste uno este año. Sí, a lo mejor no te ganaste uno. Si el ministerio tuyo es para que te ganes uno en toda la vida, bueno, Dios cumplirá su propósito en ti, pero igual, serás contado igual. No es la cantidad de gente que tú te ganas, sino que tú tuviste cuidado de la gente. Si fue por multitudes, entonces Jesús no hubiera tenido 12 discípulos. Hubiera tenido miles de discípulos. Él se ganó a miles, sirvió a miles, pero tenía solamente 12 discípulos. Y a lo mejor tú te comparas con los 12 discípulos y tú dices, bueno, yo era Judas. Porque nos culpamos nosotros, nos han hecho sentir tan mal, nos culpamos. No, tú eres especial tesoro para el Señor. Tú eres la niña de sus ojos. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo no te hace diferencia así como la hizo con Pedro. Pedro, ¿qué estaba haciendo? No estaba bautizando, no estaba ganando gente. Pedro estaba pescando otra vez sin saber qué era lo que iba a hacer. Y el Señor lo amó así, lo perdonó así, aun cuando él lo había negado. Tenemos a veces una imagen incorrecta de Dios, de que por cualquier causa vamos a perder la salvación. No. No. Cristo cumplirá su propósito en ti. Y el último tiene que ver con el juicio a las naciones. Y el juicio a las naciones es el que más deberíamos estar desarrollando y es el que menos se habla en las iglesias. Y te voy a leer el juicio a las naciones. ¿De qué se trata? Para que veas que no lo has escuchado. En la iglesia no has escuchado esto. ¿Sabes por qué? Porque no conviene. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que por cuanto hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Por qué yo te hablo de esto? ¿Y por qué esto no se menciona tanto en las iglesias? Te hablan de las vírgenes, te hablan de las monedas, pero del juicio eterno no te hablan. Porque cada vez que yo leo esto, yo entiendo que hemos hallado sido faltos. Y no es porque el pastor César no lo haga, lo hago, pero sé que todavía me falta mucho más que dar. Entonces, si nosotros entendiésemos esto, más allá de ganarnos personas para subir el número de personas, de personas que asisten a la iglesia, que no tienen doctrina, que no tienen conocimiento de la palabra, que les predicas de mucha motivación, espiritualidad, pero no les ha sido ejemplo para ellos, entonces he ahí el problema. He ahí el problema que se ha presentado. La iglesia dejó de hacer lo que realmente Jesús les mandó a hacer. De enseñarlos a hacer lo mismo. Y no se puede enseñar lo que tú no haces. No puedes enseñar lo que tú no vives. Jesús no nos juzga, pero lo que sí entiendo yo es que no tomará por inocente al culpable. Y cada quien se juzgará, como dice el de las monedas, por su propia boca. Serán juzgados. Porque conociendo esta verdad no lo hicieron. Porque conociendo este llamado no lo hicieron. Señor, ¿cuándo te vimos a ti enfermo? ¿O cuándo te vimos hambriento? ¿O cuándo te vimos en necesidad? Lo vistes. Pasaste por al lado de ellos todos los días y no te detuviste para atenderlo. Wow.
La comisión de la iglesia va mucho más allá de acumular gente en los edificios. La comisión de la iglesia es llevar a Cristo a sus casas, a sus vidas, y hacer la misma obra que Cristo hizo: sanarlos, liberarlos, desatarlos, curarlos, dándoles a ellos una nueva oportunidad y una esperanza. Wow. Mi esposa no le gusta que diga esto, pero se me acabó el tiempo. Te veo el martes. Te veo el martes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y quedo con la gente del Zoom, que acá abro los micrófonos, pero a los del video te veo el martes a las 7 de la noche. Sino el lunes a las 5 de la mañana comenzamos una nueva serie que va a ser de mucha bendición. Bye.